Muy bien, vamos a hablar ahora de la minería como motor para la reactivación económica. Por ejemplo, es un sector y es una actividad que da muchísimo trabajo. Y hay Ricardo. 57.000 millones de dólares esperando luz verde para empezar una serie de proyectos que están trabados. Muy bien, vamos a hablar con nuestro invitado, el señor Jorge Luis Chávez, asesor de la Comisión de Energía y Minas del Congreso y también asesor del Comité de Minería del Colegio de Economistas de Lima. Bienvenido, buenas noches. ¿Por qué hablemos del empleo promedio? Yo estaba leyendo acá que fueron 225.674, el segundo mayor hito histórico. Es la minería en nuestro Perú, pese a veces a los problemas que hay sociales o políticos, sigue avanzando. Definitivamente, un saludo, gracias por la invitación. Definitivamente nosotros como Poder Legislativo venimos desarrollando proyectos de inversión privada. Estos proyectos de inversión privada no solamente afectan a lo que es el capitalismo nacional, sino también internacional, como proyectos, por ejemplo, el proyecto de Chancay que nosotros venimos desarrollando. Como Colegio de Ingenieros, nosotros venimos desarrollando una política inclusiva. ¿Para qué? Para poder desarrollar estos proyectos al itinerario nacional y puedan aumentar el PBI nacional, que es lo que nosotros resaltamos como país, ¿no? Actualmente nosotros venimos impulsando el desarrollo no solamente social, sino energético, hidrogeológico y agrícola. ¿Para qué? Para que el PBI nacional pueda adicionar al PBI que actualmente nosotros tenemos. Tenemos en cartera más de 24 proyectos que nosotros venimos desarrollando y este va a influir hasta el 10% del PBI nacional. Por eso es que venimos trabajando conjuntamente no solamente con el legislativo, sino con el ejecutivo y con los gobiernos regionales. ¿Para qué? Para que estos proyectos se puedan adicionar al itinerario nacional. El primer mensaje del gobierno lo dieron justamente en la reunión Perumín, cuando ahí el entonces premier habló del primer punto que era la activación de la ventanilla digital electrónica. Han pasado como 4 o 5 meses. ¿Cuánto ha servido esto para justamente promover las inversiones mineras? Lo que pasa es que las inversiones mineras en el extranjero se desarrollan en margen al Banco de Desarrollo Internacional. Lo que pasa es que la política minera también se va de la mano con la política nacional. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un tema de desenlace nefasto o un desenlace crítico hacia las inversiones, como es por ejemplo ese tema de los roles, como se ha venido desarrollando en los programas periodísticos, eso afecta al tema de la Procuraduría de Inversiones Privadas. ¿Por qué? Porque el empresario minero extranjero se siente... Retrae la inversión. Retrae la inversión porque se siente desprotegido. Para atraer las inversiones a nivel nacional como internacional, lo que se necesita brindarle a esas inversiones es la seguridad jurídica. ¿Y cómo vamos a obtener la seguridad jurídica? A través de una política segura, una política rentable y una política atractiva, no solamente a los países asiáticos, sino hacia los países latinoamericanos y extranjeros como política pública nacional. ¿Y cómo va el tema de los empleos? Porque también no solamente son los que trabajan en la mina, sino también los empleos que se generan a través de contratistas que trabajan para ellos. Eso está ayudando muchísimo en las regiones donde hay proyectos. En el caso mío, yo me he desempeñado como director regional de energía y minas de la región Ancash, una región sensibilizada con más de 160 distritos. Y entonces lo que nosotros hemos procurado siempre ha sido atraer las inversiones a través de la inversión. Pero ¿cómo generamos inversión? ¿Cómo generamos atracción? Nosotros tenemos que contribuir al itinerario nacional, contribuyendo e invirtiendo en las secciones económicas del Estado. Lo que pasa es que falta presencia del Estado. Yo cuando me desempeñaba como director regional de energía y minas, tenía más de 160 distritos a mi disposición. Pero usted tenía el distrito que recibe el mayor canon del Perú, como es San Marcos, en donde realmente la posibilidad de que esa se reinvierta en favor de la población no ha sido de la mejor.
El análisis categórico, el análisis insínteco hacia mi persona, lo que yo hago, ¿cómo yo podía fiscalizar a una región con tantos distritos y con tantas provincias si tenía una sola camioneta? ¿Cómo yo podía fiscalizar a mineros que estaban en proceso de formalización si le decían al director de Energía y Minas que ponga el tema del combustible? Entonces, es un tema analógico que una persona no puede desempeñar sus funciones si no tiene las herramientas adecuadas. ¿Y cómo hacer con la minería informal, que lamentablemente va en un número grande en nuestro país? ¿Cómo hacer que se formalicen los mineros informales? Hace unas semanas el periodismo estaba enfocado a estigmatizar y a catalogar el tema de la pequeña minería como si fuese una minería ilegal. Pero hay que distinguir. Dentro del proceso de formalización existen estratos, y dentro de esos estratos existen lo que es el pequeño productor minero y el productor minero artesanal, que pertenecen al régimen de la pequeña minería, sino que en doctrina los periodistas, así como las personas referentes al derecho minero, estigmatizan la pequeña minería como si fuese la minería informal. Ahí hay que hacer algunas precisiones. El tema era el REINFO, el registro de formalización, pero han pasado 20 años y no se han podido formalizar. Eso es lo que nosotros... Aquí estamos viendo paso de tortuga. O sea, y además eso está permitiendo que la minoría ilegal y la informal en muchos casos está, y eso no lo decimos nosotros, lo dice la propia investigación de las autoridades del interior, van de la mano también con quienes actúan al margen de la ley en la actualidad. El crimen organizado se aprovecha. Una persona, no es que la prensa lo diga. Cuando se desarrolla dentro del Estado, estigmatiza la pequeña minería. No es pero hay que tener en cuenta que dentro de la pequeña minería también existen personas que educan a sus familias y procuran el tema del Estado. ¿Para qué? Para circular negocios energéticos, pero que estén dentro de los negocios locales. Pero tenemos que mejorar en los cuales hay grandes proyectos mineros en los cuales vienen empresas de afuera que van a dar, yo creo que una mejor calidad de vida a todos. ¿Y por qué no trabajar y juntarse de repente en el registro y unirse y ya ir a una mentalidad más del siglo XXI? Yo he sido bien crítico dentro de estas normas del proceso de formalización, porque yo he participado desde el año 2008 en la legislación de estos decretos legislativos. Lo que pasa es que el derecho inherente a la propiedad tiene que ser resguardado por el Estado para los titulares mineros para poder atraer las inversiones privadas. Pero ¿cuál es el gran problema de este proceso de formalización? Que se regulan bajo decretos legislativos populistas que son emitidos por el Congreso. Entonces siempre van a existir las grandes contradicciones entre el Ejecutivo, que a veces tiene la delegación de facultades a través del Legislativo, y los proyectos de ley que son emitidos por el Congreso. ¿Esta última ampliación que han dado también es populista? El tema de la ampliación del proceso de formalización no se ha dado a través del Congreso de la República. Este proceso de formalización minera, para las personas que están dentro del proceso de formalización, vienen desde el año 2012. Y hay que tener en cuenta que estamos dentro del año 2014 y todavía no podemos formalizar más del 3% de los mineros que están en proceso de formalización. Lo otro que hay que tener en cuenta es que si nosotros formalizamos a estos mineros que están en proceso de formalización, vamos a modificar el PBI en más del 1%. Una precisión, señor Chávez. ¿Su posición es de la Comisión del Congreso o la del Colegio de Economistas? Mi posición es desde mi persona natural. Hay que tener en cuenta que si a mí me preguntan como abogado qué me parece a mí el tema de formalización, yo voy a tener restringida el tema de mi opinión. ¿Por qué? Porque este proceso es inconstitucional. Una persona dentro de un derecho constitucional del Estado que se otorga un derecho de propiedad a una persona, sea natural o jurídica, no se le puede otorgar un derecho a una persona sobre el derecho otorgado hacia otras personas que ya tienen derecho a explotación. Va a haber un proceso de consulta previa en los próximos meses, eso lo ha anunciado el Ministerio de Energía y Minas. Dentro del proceso de formalización minera existe lo que es la acreditación de la titularidad del contrato de terreno superficial, así como de concesión minera. Pero ese es un terreno que se desarrolla dentro del tema del ámbito privado.
El Estado no entra a intervenir ahí. El Estado no puede expropiar dentro del proceso de formalización, no puede estatizar y no puede quitar. Mientras las reglas de conducta se rijan a un derecho constitucional del Estado que está restringido dentro de la Constitución, el Estado no puede intervenir. Por lo tanto, el proceso de formalización va a estar supeditado a dos requisitos primordiales: a la autorización del terreno superficial y a la autorización de la concesión minera. Mientras que el Estado siga prorrogando este proceso de formalización, estos mineros van a seguir desarrollando actividad minera, pero con un parámetro del Estado que les da resguardo para que sigan desarrollando sus actividades mineras. Por lo tanto, el derecho de propiedad se va a ver restringido. Ese es el gran problema que se va dando hasta el día de hoy. Mire, qué coincidencia, esta tarde me llegaba el pronunciamiento del Observatorio de Minería Ilegal, que rechaza el intento del Congreso, dice el titular, de legislar en favor de la minería ilegal, y señala que se hace un llamado a los parlamentarios a cumplir con su deber y legislar a favor de los intereses nacionales en beneficio de todos. Y exhortan, ahí está la pepa, a no favorecer a la minería ilegal, poniendo en agenda la apertura del régimen integral de formalización minera, REINFO. O sea, ¿por qué camino vamos al final? Actualmente hay un proyecto de ley que se está proponiendo a través de la legislativa del Grupo Parlamentario Perú Libre y Renovación Popular, donde ellos proponen que el proceso de formalización se amplíe hacia 2 años más. ¿Para qué? Para que estos mineros puedan cumplir su proceso de formalización. Pero ¿cuál es el gran problema? Este proceso de formalización viene desde el año 2012 y se va aplacando 2014, 2016, 2024 y seguimos con el mismo tema. Los mineros no se pueden incluir a un proceso de formalización porque este proceso de formalización nace de un derecho privado que ya ha sido otorgado. Haciendo analogía, tenemos un derecho de propiedad privada en nuestras propiedades, en nuestras casas, y es como el Estado permitiría a un tercero poder vivir dentro de esa casa, pero se comprometen al año 2026 o al año 2028 a cumplir con ese paso de formalización, que es tener un contrato de explotación o un contrato de alquiler con esas personas que son ajenas a nuestra casa. Entonces, eso nos da seguridad jurídica. Por eso es que el gran empresariado, las personas que se encargan dentro de desarrollar las políticas de los proyectos de inversión dicen: ¿cómo yo puedo invertir en minería en el Perú si con un decreto legislativo le pueden permitir a un tercero trabajar dentro de mi propiedad privada? Muy bien. Y ese es lo que nosotros tenemos que solucionar y desarrollar al año 2024. Correcto. Y vayamos a los grandes proyectos que están a la espera, las que buscan luz verde. ¿Cuántos de ellos se pueden destrabar? Porque inicialmente se habló de un destrabe de 460 y... Antamina también se está hablando. Más de 400 millones de soles. ¿Cuán viable es lograr esas metas y quizás ir proyectándonos a más proyectos que tengan luz verde? Yo saludo en realidad la propuesta realizada por el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Rómulo Mucho, que él intenta desarrollar lo que es el tema agrario y minero. Sí. ¿Qué es lo que dice el ministro? Nosotros podemos desarrollar haciendo planes de cierre de minas a las actividades que se van desarrollando para poder generar empleo. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí entra a tallar el tema social. Tenemos que desarrollar primero el tema de las comunidades campesinas. Hay que tener en cuenta que nosotros venimos desarrollando un proyecto de Estado a través de un proyecto nacionalista como es del expresidente Castillo y que ha sido retomado por la presidenta Dina Boluarte, pero ¿cómo contribuimos nosotros a poder desarrollar algún tipo de privado si estamos empoderados dentro de unas comunidades campesinas y autorizaciones de terreno superficial que no nos van a ser otorgadas, pero que están dentro de un proceso de formalización que existen para poder nosotros obtener el inicio de actividades? Ninguna actividad minera dentro del Perú va a ser desarrollada mientras que las comunidades campesinas o las autorizaciones de terreno superficial sean otorgadas. Por lo tanto, tenemos que trabajar la sensibilidad social, no solamente en las inversiones, sino en las normas. Porque nosotros como profesionales de derecho tenemos que desarrollar los programas sociales y los programas de los decretos legislativos que regulan este proceso de formalización, pero en el campo. Eso es lo que pasa, que
los proyectos no son desarrollados en campo, ¿no? Muy bien, muchas gracias a Jorge Luis Chávez, asesor de la Comisión de Energía y Minas del Congreso y asesor del Comité de Minería del Colegio de Economistas de Lima. Gracias por estar con nosotros y vamos a seguir luego de la pausa con Luis Ángel Aragón, congresista de Acción Popular. Hay proyectos de ley para conversar con él, entre ellos es la ampliación del plazo de detención preliminar, nada menos. Y nos contará también por qué retiró su firma del proyecto sobre libre contratación de parientes. Así que con eso y más volvemos. Volvemos.